Al principio no lo sé, al principio solo existe el shock y la catatonia, las ganas de, seguidas de la afasia y la impotencia. Al principio solo existen los ojos vidriosos y el nudo en la garganta, las ganas de gritar, de salir corriendo y el no poder. Conduzco por el bulevar, observo el reloj, sin saber por qué la hora se me incrusta en los ojos como una bayoneta, quizá premonición, tal vez el aire enrarecido por los restos de pólvora, tierra y coca. Converso con mi hermana. Pasamos rápidamente de los traumas familiares al small talk y a la inversa. This is Tijuana, la nubosidad furiosa que es el Pacífico. Un torso descuartizado repartido por la carretera en hora pico. Cigarrillos incendiándose uno tras otro. Luces de la zona roja, microscópicos universos, metástasis arbórea. Los narcos, el machismo, Silicon Land Horse Barbie Factory. Armas de alto calibre riéndose a carcajadas. This is Tijuana. Irse y quedarse al mismo tiempo, decir de otra manera que todo es un eterno regreso. Trayectorias y mujeres irrevocables, violencia, tedio y cotidianidad sobregiradas. This is Tijuana. La palabra welcome riéndose en mi cara, la palabra welcome significando simultáneamente que toda entrada es una salida. El silencio que apuñala, el desierto que hierve, los gritos migrantes que estallan. This is Tijuana. Cebras burro imitando a la nostalgia, autos flamantes, furiosos taxis. La cabeza sentencia reiteradamente un atroz mantra. Ábrete por dentro. Entrar al juego, ver el fuego, fugarse todas las veces y de una vez por todas apostarse a ganar. This is Tijuana, donde las preguntas dónde, a qué hora y por qué podrían no existir, al igual que la palabra nunca, donde la mitad de la mitad no significa, donde interminablemente es igual a ahora. Ciudad del over and over again, donde la verdad nunca se sabe, donde todas las palabras, incluyendo la palabra incesto, presagian pasados, donde mi casa es su casa, donde su casa no es mi casa, donde sí, efectivamente, su casa es mi casa. This is Tijuana. Bueno, el capitalismo ahora es una taxonomía que yo introduzco en el contexto de la academia en México en este caso, pero desde la academia española donde yo hago mi tesis doctoral, pero en realidad el contexto es del México, el México de la violencia y del narcotráfico y de las drogas, pero utilizando este concepto quiero hablar de la reinterpretación que se da a la economía en los espacios tercermundistas que tienen frontera con los Estados Unidos, ¿no? Una reinterpretación que tiene que ver con una reconfiguración del concepto de trabajo, la reconfiguración del concepto tradicional del trabajo, donde el trabajo se convierte de alguna manera en un espacio sí de empoderamiento, pero un espacio de empoderamiento distópico donde la economía las demandas económicas hacen que poblaciones que están fragilizadas económicamente, pero no solamente económicamente, sino también racialmente o por otro tipo de devenir minoritario, tengan que cumplir con las demandas de masculinidad hegemónica que tendrían que ver con el hecho de ser proveedores económicos, ¿no? Y demostrar valor y pertinencia en un sistema de una coreografía masculina que dice que un hombre, pues eso, tiene que ser un macho proveedor de su casa y además demostrar valor en cualquier contexto, en cualquier circunstancia, y cuyo contexto geopolítico y económico no le permite empoderarse de una manera que no tenga que ver con que no se desligue o que no se puede desligar casi del tomar las armas y empezar a crear un necroempoderamiento a través del asesinato por encargo o del narcotráfico como un sistema viable para sobrevivir económicamente, ¿no? Y sobre todo el capitalismo ahora está compuesto pues de otros conceptos que voy desbrozando dentro del libro que lleva este título también. Y quería pensar de una manera más compleja el problema de la violencia en México, del narcotráfico, y salir de esta dicotomía de juicios morales para cuestiones económicas, donde hablamos de los buenos contra los malos, ¿no? Creo que tiene que ver, que es de base, creo que el problema es estructural, y creo que no solamente México, ¿no? En este caso nos ocupa México porque a mí me interesa pensar y producir conocimiento situado, y en mi caso pues como una persona de la frontera de México, de Tijuana, y que también se considera una persona mexicana, pienso que tiene que ver con el hecho de que hemos incorporado sistemas de gobernanza que no corresponden con las condiciones que tenemos en el país, ¿no? Y no solamente en México, decía, en Latinoamérica en general. Un Estado que no ha sido un sistema de gobernanza que no ha sido pensado para unas
condiciones geopolíticamente diversas y que nos es implantado y que además hemos implantado sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de reflexión sobre las condiciones tanto económicas como raciales y políticas de este país, algo que no nos queda, algo que se nos queda por algún lado en algún momento y que nos hace parecer, que nos hace devenir de alguna manera una democracia exótica, por decirlo con términos amables. Pero creo que tiene que ver con este hecho de que el Estado nunca ha funcionado, ¿no? La estructura de gobernanza en México no tiene que ver con el Estado, propiamente nunca iba a funcionar el Estado. Y tomo el concepto de nación, no tanto de Estado, porque creo que las implicaciones que puede tener a nivel discursivo la idea de Estado pues son discusiones que podríamos tener, pero a mí me interesa sobre todo pensar el concepto de nación, porque nación sería como toda esta parte simbólica con la que trabaja toda la estructura, tanto material como simbólica del Estado, y lo que mantiene, que juega con estos conceptos de unión y de identidad, ¿no?, nacional. Entonces, en este sentido trabajaba con los conceptos el concepto de nación para hablar de este pretexto casi cultural para mantenernos unidos y mantenernos como gobernados, y cómo a partir de los años 80 y un poco antes, pero a partir de que cae como la idea del imperio y que se renova en las políticas económicas que tienen que ver con la globalización y con todo el proyecto reaganista de los 80 que se instituye en los Estados Unidos en principio y después pasa a Gran Bretaña con Margaret Thatcher y toda una serie de caldo de cultivo de alguna manera que después da paso a que en el 89 caiga el muro, y que todo esto tiene que ver con implicaciones directas con el contexto en el que nos encontramos en México contemporáneo, porque a partir de ahí la idea de globalización, el progreso, la modernidad y todas estas grandes conceptos, hermosas utopías que nos habían vendido durante todo el tiempo después de la revolución y que también hacen de motor para que exista la Revolución Mexicana, se ven cristalizados en unos intercambios económicos, por ejemplo el Tratado de 1994, el TLC o NAFTA, que también se conoce así. ¿Y qué tiene que ver esto con la nación, con la narconación? Pues tiene que ver con un hecho de que se desestructura económicamente más el Estado, hay una crisis económica radical y acumulativa, ¿no? En la América Latina hemos tenido crisis económicas acumulativas. Me interesa mucho pensar toda la influencia que tiene la economía, los movimientos económicos y las estructuras económicas en cuanto a los cambios sociales, ¿no? Van muy juntos, van súper acompañados. Entonces, a partir de los 90 y con todos estos cambios y con toda esta desestructuración económica, y aparte después en el 2001 con todo el problema, estoy haciendo grandes generalizaciones, no tenemos tanto tiempo, pero a lo que voy es que con esta construcción del Estado-Nación, que nunca llegó del todo a ser un Estado-Nación, viene la demanda de que se convierta en un mercado-nación. Pero ¿cómo pasa esto del Estado-nación, que nunca llegó a ser del todo, al mercado-nación con toda la impronta de la globalización económica, a la narconación? Esas tres cosas van muy juntas, ¿no? La corrupción estructural del gobierno mexicano, de las instituciones mexicanas, y por supuesto también nuestra responsabilidad civil ante eso. La narconación no es algo que le pase nada más a los otros, no son los señores que andan distribuyendo drogas o haciendo secuestros, no solamente son los zetas, ¿no? También tiene que ver con un desinterés social y también tiene que ver con todo una apatía civil que no hace que nuestras instituciones funcionen, porque por un lado no están creadas para nosotros, pero por otro lado cualquier atisbo de agenciamiento político y ciudadano ha sido reprimido de una manera terrible en este país. O sea, hay una memoria histórica y una memoria corporal, creo que del miedo, muy fuerte, muy radical, y de la que no hablamos. Hay una historia de guerra sucia muy fuerte. Es que no nos guste la política, no es que no nos guste, sino que ha habido un costo de sangre donde está la democracia y el Estado mexicano, pero no solo. Piensa que la gobernanza de los pueblos se hace con ayuda de la sangre, ¿no?